Bienvenidos a Rescatando Almas, que el Shalom de Dios entre en sus hogares. En esta semana, pues el tema es: no regreses a Egipto. Voy a orar. Señor, me pongo en tus manos, Padre, para ser instrumento tuyo, Padre, para llevar esta poderosa palabra a los hogares, Padre, que tanta falta hace, Padre. Yo te pido, Padre, que seas tú en esta hora pasando carbón encendido por mi boca y que no permitas que ninguna palabra que yo diga sea de mí, sino que sea solamente tuya, Padre. Me pongo en tus santas manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, Egipto representa al mundo y sus placeres. Cuando una persona está en Egipto, se deja deslumbrar, se deja engatusar por las maravillas que ofrece Egipto, ¿verdad? Egipto es todo lo que es el pecado de la humanidad, ¿verdad? Y hablo que Egipto representa al mundo de manera espiritual. No estoy hablando obviamente de que ir a dar un viaje a Egipto, ¿verdad? Hoy en día como turista pues sea malo, tampoco pues lo voy a decir de esa manera tan literal, ¿no? Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 20, versículo 2, y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios es quien nos saca del error de Egipto. Dios nos lleva al desierto y nos fortalece, nos suple nuestras necesidades y lucha por nosotros. No podemos ser como Israel, que se puso rebelde contra Dios. En Éxodo, en el capítulo 16, versículos del 2 al 3, vemos un ejemplo de cómo se puso Israel en contra de Dios. Y dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. El pueblo no confiaba. Dios los sacó de la esclavitud en la que vivían y ellos no confiaban en Dios. No confiaban, porque si hubieran confiado, ellos no estuvieran así con esa rebeldía. Entonces, pero vamos en el versículo 4, que lo voy a leer. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aún así, Dios tuvo misericordia de su pueblo y le dio alimento, porque Dios ama a ese pueblo y Dios le dio alimento, ¿verdad? Para que esto, pero aún así ellos seguían en rebeldía y ellos seguían en contra de Dios, porque ellos estaban molestos, porque ellos se sentían bien en la tierra de Egipto, que era una tierra idólatra, una tierra donde los maltrataban, un lugar donde ellos no estaban realmente bien. En un momento en la historia que ellos inclusive no podían tener hijos varones porque los mandaban a matar. Entonces ellos se sentían bien en ese lugar porque ellos tenían comida, ellos pensaban en saciar su carne,
satisfacer las necesidades de la carne, pero no pensaban en las necesidades espirituales. Por ende, eso los llevó a esa rebeldía que ellos tenían, ¿verdad? Ellos no entendían el propósito de Dios. De hecho, ellos tal vez en algún momento llegaron inclusive a pensar que fue Moisés el que los sacó de Egipto porque le dio la gana y que Dios no estaba con ellos. Aunque Dios siempre les estaba mostrando su mano, pero ellos lo pensaron en algún momento así. Y a veces a nosotros nos puede llegar a pasar eso mismo. Y es algo que está mal realmente, porque no es lo que realmente Dios quiere. Dios quiere proveernos todo lo que nos hace falta. Y Él, como Él es el dueño de todo, ¿verdad? Él tiene todo a su disposición para nosotros. Pero está en nosotros el querer confiar y no ser rebelde. A ver, otro ejemplo de esta rebeldía del pueblo en Números, en el capítulo 13. No lo voy a leer porque es muy largo, pero lo voy a tratar de resumir, ¿verdad? Aquí es cuando mandan a los 12 espías a la tierra de Canaán. Cuando ellos vieron que habían gigantes, cuando ellos vieron todas esas cosas que vieron allí, ellos tuvieron miedo y así mismo se lo hicieron sentir al pueblo. Solamente 2 personas pudieron confiar en Dios. Ellos trajeron inclusive un racimo de uvas cargado entre 2 personas de tan grande que era. Solamente 2 personas pudieron sentir esa bendición de Dios, porque los otros 10 no lo pudieron percibir, porque estaban en la carne. Y una persona que está en la carne no puede percibir las bendiciones que Dios pone en su vida. Números, capítulo 14, versículos del 36 al 38, dice: Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esto evidencia de que Dios llega el momento de que se cansa de nuestra rebeldía y nos entrega a que nos pasen cosas negativas, ¿verdad? Dios le da permiso al enemigo para que ataque a esa persona, porque ya esa persona pues obviamente no está con él, porque una persona que está rebelde y que habla mal aún de las mismas bendiciones que Dios da, una persona que obviamente no está con Dios. Esta rebeldía es la que le causó al pueblo el vagar 40 años por el desierto, ¿verdad? El no poder entrar, porque ya ellos estaban listos. Dios los mandó a que ellos investigaran la tierra para donde ellos iban a entrar, pero su propia rebeldía no permitió que Dios se la entregara en ese momento. Y Dios los tuvo 40 años vagando por el desierto, sin rumbo, ¿verdad? Entonces, a la tierra prometida, y estoy hablando a la tierra prometida en la tierra, o sea, lo que conocemos hoy como el país de Israel, solamente entraron las personas dignas, porque ni el mismo Moisés pudo entrar por causa de la constante defensa que él tenía al pueblo. Y Moisés está con Dios, porque así mismo lo dice la Biblia. Pero básicamente Dios no le permitió pisar con su pie de carne y hueso, la tierra prometida. O sea, él tampoco fue considerado digno de ver esa bendición en la tierra.
Entonces, hoy en día somos llamados a salir de Egipto y a no regresar a él. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 23 al 25, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Dios, al igual que con Israel, quiere llevarte a la tierra prometida, quiere darte por herencia el cielo y quiere sacarte de eso lo que estás viviendo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que Dios te quiere prosperar ni nada de eso, como dirían algunos otros predicadores, no. De que sí, Dios nos bendice y nos da todo lo que nos hace falta, sí. Pero tampoco es que porque aceptemos a Cristo, tampoco es que nos vamos a volver millonarios o algo, como a veces nos quieren hacer pensar, ¿verdad? Que hay que dejar las cosas bien claras. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Tú solo tienes que obedecer y creer. Primeramente tienes que arrepentirte de esos pecados que has cometido. Y tienes que estar dispuesto a obedecer y a creer. Y Dios va a obrar en tu favor. Yo voy a dar un ejemplo personal. A nosotros, ¿verdad? Ahora mismo nosotros, mi esposo y yo, no estamos trabajando. Y no generamos ingresos aún ni de los canales, ¿verdad? Porque lo que es Rescatando Almas y Muy Mari, pues no hemos recibido un solo centavo, igual seguimos trabajando para el Señor, como debe ser. Pero a nosotros no nos ha faltado nada. Dios nos ha dado todo lo que nos hace falta y solamente es creer y obedecer, ¿verdad? Bien. En Romanos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, nosotros no podemos pretender que porque en algún momento hayamos dicho acepto a Jesús o hayamos hecho aún la oración para invitar a Jesús a nuestra vida, ya con eso pues somos salvos y eso me da el derecho de vivir mi vida como me dé la gana, porque eso no es así, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, cuando la mujer adúltera fue llevada a Jesús y él la defiende, Jesús le dice claramente que no peque más, y podemos verlo mejor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no le dijo: pues como ya eres salva, pues vive tu vida como te dé la gana, no te cohibas de nada y disfrútala porque la vida es corta y hay que vivirla. No, él fue bien claro. Él le dijo: vete y no peques más, ¿verdad? En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos una vida santa, que es lo que a Él le importa. Pero el hecho de escuchar música secular, la música regular que escucharía cualquiera,
¿verdad? El hecho de ver una película, eso no es pecado. El hecho de que yo me maquille, eso no es pecado, ¿verdad? El hecho de que tal vez, digamos, vea una película de acción o algo, eso no es pecado. Lo que es pecado, lo que hace ese acto pecaminoso es el contenido. Porque si yo obviamente veo una película pornográfica, ¿verdad? Una película que yo sé que el contenido es algo que ni me va a enseñar nada de esto, yo sé que ya eso pues estoy en pecado, me estoy contaminando con el mundo. Pero de hecho hay películas que nosotros las podemos ver y nos enseñan un montón, porque Hollywood habla lo de ellos y lo ajeno, como dicen por ahí, ¿verdad? Anoche yo estaba viendo una película, no sé el nombre, pero es una película que tiene que ver con la ley marcial y cómo la aplican y todo. Y es una película que enseña mucho. Nos enseña qué tenemos que hacer, cómo defendernos en ese caso, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues, son buenas. Pero básicamente, pues yo no puedo volver atrás y ver boxeo, ver lucha libre, cualquiera de estos deportes de contacto, porque eso a Dios no le gusta, porque eso es parte el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y eso es contaminación con el mundo. Eso no es un deporte. El deporte es otra cosa, eso es agresión. ¿Verdad? Tenemos que vivir de manera diferente para que los de Egipto, o sea, los del mundo, vean que nosotros estamos bien, porque a veces ellos piensan que nosotros por ser cristianos nos cohibimos de un montón de cosas. Yo voy a la playa y la disfruto tal como la disfrutaría cualquier persona, pero ¿qué hay en mi neverita de playa? Cualquier cosa menos bebidas alcohólicas, y nos gozamos el día, yo creo que es mejor que una persona que llevó bebidas alcohólicas. Le digo por qué, porque nosotros estamos en nuestros 5 sentidos y muchas veces una persona que lleva bebidas alcohólicas no. Miren, en una ocasión yo estaba en la playa y estoy hablando de una época que todavía yo no le servía al Señor como ahora. Y no estaba con el que es ahora mi esposo, estaba con otra persona. Y estábamos ahí en esa playa, estábamos compartiendo ahí y este grupo de personas, yo digo, eran como 10 personas que fueron todas en bonche. Y tenían un nene como de 4 a 5 años aproximadamente. Y el nene se les escapó y se metió en la orillita de la playa, pero el oleaje estaba algo fuerte y el nene por poco se ahoga. Y ellos estaban tan borrachos, porque no les cabe otra palabra, que ellos no pudieron hacer más que quedarse así como que pasmados, porque ustedes saben que las bebidas alcohólicas lo que hacen es poner el cuerpo, la reacción de la persona lenta, ¿verdad? Y el que estaba conmigo en aquel momento fue el que tuvo que venir corriendo a meterse al agua a poder salvar al nene y darle los primeros auxilios, porque la familia estaban todos tan alcoholizados en ese momento que no pudieron ni reaccionar, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que alejarnos de todo eso. Yo puedo ir a una fiesta, yo puedo ir a una boda, yo puedo ir a un quinceañero, ¿por qué no? Pero, ¿qué yo tengo que hacer? Los demás, pues bebiendo alcohol y yo bebiéndome un juguito, ¿ya? Porque yo no me puedo cohibir de compartir con mi familia, ¿verdad? Tampoco es eso, pero tenemos que dar un ejemplo, ¿verdad? De cómo es una vida de verdad en santidad, ¿verdad? Porque si Dios me sacó, por ejemplo, de la prostitución
de las drogas, de otras tantas cosas que Dios nos puede haber sacado, nosotros no podemos desear volver a esto, porque en algunas ocasiones el problema es que Dios nos saca de ahí, ¿verdad? Entonces nos vemos en una situación económica fuerte y lo que hacemos es empezar a pensar, ay, cuando yo hacía esto, yo siempre tenía chavos en el bolsillo y ahora no. Y eso es un engaño del enemigo y no podemos caer. Tenemos que orar y creer y declarar con fe de que Dios nos va a proveer. Y así pasa. Entonces, yo les doy un ejemplo mío. Yo, cuando me casé con mi esposo, yo estuve un año viviendo en un residencial en Ay Bonito. Yo soy de Puerto Rico. Y el ambiente en ese lugar no era el mejor. Pero ¿qué pasa? Ahí el apartamento era más pequeño y era más fácil de limpiar, y ahí pues si se me dañaba la nevera pues venían y me la cambiaban o me la reparaban. Si se me dañaba la estufa pues venían rápido y le cambiaban lo que fuera y ya, y siempre tenía todo. O sea, no tenía que estar pagando prácticamente por servicio de plomería ni nada, porque ellos me daban todo. Entonces, cuando me mudé a esta casa, que es la que comparto ahora con mi esposo, ahí fue cuando empecé. Yo vivía allá y a pensar, y allá yo me sentía más cómoda porque allá yo podía limpiar mejor y qué sé yo. Y realmente no fue hasta como 2 a 3 años después que abrí mis ojos, ¿verdad? Y ahí fue cuando pude ver que allí no era el mejor lugar para yo criar a mis hijos. Y que Dios me sacó de ahí para que yo estuviera en un lugar que es muy tranquilo. Mis vecinos sí ponen su musiquita alta de vez en cuando y eso, pero no es algo que sea todo el tiempo. El que viene a mi casa tiene que venir a mi casa porque no queda de otra. Los que me conocen y han venido aquí pues saben a lo que me refiero. Y estoy en un lugar bendecido. Yo ahora mismo en mi casa me puedo tirar al patio, podría poner una hamaca en mi balcón y dormir ahí, y yo estoy segura que nadie se va a atrever a venirme a molestar. Así es este vecindario donde yo vivo. Le doy gracias a Dios por eso. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos del 31 al 36, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos dice que Él mismo rompe nuestras cadenas de pecado. Él quiere quebrar toda atadura de pecado, toda brujería, todo pacto que hubiera hecho alguien con el diablo en el pasado, ¿verdad? Dios quiere romper con eso, porque Jesús quiere darnos por herencia el cielo, ¿verdad? Está en ti si quieres aceptarlo, ¿verdad? Porque la carne quiere hundirte en el pecado, el corazón te quiere engañar, pero Dios es la única esperanza y la única luz que tiene el ser humano para salvarse, ¿verdad? Nosotros tenemos que apegarnos a Dios. En esta hora, el Espíritu, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, esta prédica, Dios me puso en la mente este mensaje. Dios
me lo dio, el Espíritu me lo dio para que se lo dé a alguien que no tengo nombre. Y el mensaje es el siguiente. Este mensaje es para alguien que está viendo el video y está pensando en, por dinero, posar desnuda para una revista de poca monta. Yo soy tu suplidor, dice Dios. No te desesperes y no regreses atrás. Es tiempo de que te muevas a algo mejor. Yo haré de ti un ejemplo digno. Cuando termines de ver este video, vas a buscar en tu buzón. Eso que creías perdido, yo lo resolví por ti. Luego llama a la persona que conociste el miércoles. Esa persona te dará trabajo. Yo le pido a esta persona que obedezca, a la persona que se identifique con este mensaje, que obedezca la voz del Padre. En esta hora, yo quiero orar por la persona a la que Dios le dio el mensaje, pero también voy a orar por todas las personas que en esta hora estén atadas a cadenas de pecado y tal vez no saben ni cómo salir, pero Dios les va a dar la solución. Yo voy a coger con mi aceite de ungir de manera simbólica, ¿verdad? De manera simbólica, yo voy a poner mi mano así y yo sé que Dios va a obrar, porque esto viene del Padre, esto no viene de mí. Bueno, Señor, en tus manos pongo a estas personas, Padre. Sé tú ungiéndolas en esta hora, sé tú rompiendo cadenas en esta hora, Padre. Sé tú libertando, sé tú sanando, Padre. Rompe toda cadena de pecado, toda brujería, toda atadura del enemigo, Padre. Sé tú cerrando todo pacto que haya sido hecho con el diablo, Padre. Yo te pido, Padre, que seas tú proveyendo, que seas tú, Padre, dando trabajos en esta hora, Padre, que seas tú, Padre, poniendo tu mano sobre ellos, Padre, depositando tu espíritu sobre ellos para fortalecerlos y que ellos puedan verte y que puedan sentirte, Padre. También te pido, Padre, que les ayudes en todo lo que necesiten, Padre, que les ayude, que los fortalezcas espiritualmente, Padre. Yo te los pongo, Padre, en tus santas manos y yo declaro que así fue hecho, que fueron cadenas rotas y que fueron personas sanadas y libertadas por ti. En el nombre de Jesús lo declaro, amén. Bueno, ahora quiero hacer una oración para las personas pues que quieran aceptar a Jesús. Yo no digo más bien aceptarlo, yo digo más bien invitarlo a su vida, que sea su amigo, que sea su confidente, ¿verdad? Que sea su guía. Y van a repetir esta oración conmigo. Señor, yo quiero que tú seas mi guía, que seas mi consolador. Yo sé que he cometido muchos errores en el pasado y que tú estás dispuesto a perdonarme y yo estoy arrepentido, Padre. Yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que pongas de tu espíritu en mí, que sea mi guía y mi consolador. Y te pido, Padre, que me pongas en una iglesia donde yo pueda perseverar en fe. Que me proveas todo lo que me haga falta, Padre, y que me ayudes a perseverar en la fe. Te lo pido, Padre, con fe, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos veremos en una próxima predicación y que el shalom de Dios quede con ustedes.